Dile adiós a los tiburones, me susurró Mariana, mi nuera, antes de darme un empujón que me lanzó al mar desde la borda del yate. Mi hijo, Ricardo, no dijo nada. Solo me miró con esa sonrisa torcida que jamás imaginé ver en su rostro. Ambos pensaban quedarse con mi fortuna, $3.000 millones que Ernesto, mi difunto esposo, me había dejado tras décadas de trabajo en el sector tecnológico. Mientras caía al agua helada, entendí que la sangre no siempre es más fuerte que la avaricia. Esa misma noche, cuando ellos regresaron a casa, yo los estaba esperando sentada en mi sillón favorito, con un plan que haría temblar todo lo que habían construido. Pero antes de contarte cómo llegué a ese momento, déjame retroceder al inicio de aquel martes que parecía tan común. Yo tengo 67 años. Había pasado semanas recuperándome de una operación de cadera, y lo último que esperaba era una invitación de mi hijo para navegar en un yate. Me llamó él mismo, no a través de su asistente como hacía últimamente, y me habló con un tono que confundí con cariño. «Mamá, queremos brindar por tu recuperación», me dijo. Solo los tres, como una familia de verdad. Ese detalle me conmovió. Desde que Ernesto falleció hacía 2 años, el ambiente con Ricardo y Mariana se había enfriado. Los veía más distantes, más pendientes del dinero que de otra cosa. Aún así, me aferraba a la idea de que seguíamos siendo familia. Me puse mi vestido azul marino, el que Ernesto siempre decía que resaltaba mis ojos, y pedí un taxi rumbo a la marina en Puerto Vallarta. El yate era imponente, blanco, brillante, de esos que parecen sacados de una película. Ricardo me recibió con un abrazo demasiado ensayado. Mariana, desde la cubierta, me observaba con una sonrisa dura, como filo de navaja. «¿A poco no está hermoso?», dijo Ricardo, presumiendo la embarcación. 40 pies de puro lujo. El próximo mes queremos llevarlo a Cancún. Lo que no mencionó fue que ese barco se había comprado con los $3 millones que yo le había entregado el año anterior para invertir en su consultoría. La primera hora a bordo fue tranquila. Navegamos hacia aguas abiertas mientras la costa se hacía pequeña. Mariana me sirvió mimosas y comenzó a hablar de los planes para remodelar la casa, esa misma casa que yo había puesto a nombre de Ricardo después de la muerte de Ernesto, creyendo que sería lo mejor para simplificar mi vida. Pero pronto la conversación cambió de tono. Ricardo empezó a hacerme preguntas sobre mi testamento, sobre los fideicomisos, sobre si había considerado modificar ciertos documentos para que las cosas fueran más fáciles para ellos. «Es que los trámites son muy complicados, mamá», decía mientras llenaba otra vez mi copa. «Queremos asegurarnos de que todo esté bien para ti». Noté entonces algo raro. Mariana fingía tomarse selfies, pero en realidad me grababa a mí mientras bebía y hablaba de asuntos financieros. Era claro, buscaban pruebas para manipular la narrativa. De golpe, las piezas encajaron. La operación de cadera. Los papeles que habían puesto frente a mí en el hospital para ayudar con las cuentas. Las llamadas de mi asesor financiero que de pronto habían cesado. Todo era parte de un plan mucho más grande. «Ricardo», le dije, dejando la copa en la mesa. «Quiero regresar a tierra ahora mismo». El disfraz de hijo amoroso se esfumó. Su voz cambió a un tono seco. «Me temo que eso no va a pasar, mamá. Tenemos que hablar de tu salud». Mariana dio un paso al frente, con una seguridad que helaba. «Ya no puedes manejar tus asuntos. Los doctores lo confirman, tienes problemas de memoria. Todo está documentado». «Eso es absurdo», respondí indignada, aunque en mi interior entendí que habían planeado hasta el último detalle. La embarcación estaba lejos de la costa, sin un alma alrededor. Ricardo abrió una carpeta con documentos preparados, transferencias de todos mis bienes a su nombre y al de Mariana. «Firma aquí y todo será más fácil». Yo los miré con el corazón destrozado. Había criado a Ricardo con todo el amor y sacrificio del mundo, lo llevé en brazos cuando era un bebé frágil, pagué sus estudios, su boda, su casa. Y ahí estaba, dispuesto a borrar mi existencia por dinero. «Váyanse al infierno», les dije. Entonces Mariana se colocó detrás de mí y murmuró esas palabras que jamás olvidaré. Sentí el empujón y caí al agua. El golpe me sacudió hasta los huesos, el frío me paralizó.
Vi cómo el yate se alejaba mientras la risa de Mariana se mezclaba con el rugido del motor. Luché por mantenerme a flote. Ernesto y yo habíamos nadado juntos durante años, pero el dolor de mi cadera recién operada me debilitaba. Me quité los zapatos para aligerar el peso y conseguí salir a la superficie, aspirando aire como si fuera lo último que me quedaba en la vida. Y justo cuando pensé que todo estaba perdido, vi una lancha pesquera acercarse. La manejaba un hombre de rostro curtido, piel bronceada por el sol y manos fuertes. Era don Julián, pescador de Mazatlán, acompañado de su nieto adolescente. «¡Santo cielo, señora!», gritó mientras me subían a bordo. «¿Qué pasó?». Yo temblaba de frío, apenas podía articular palabra. Me envolvieron en mantas que olían a mar y gasolina. Con voz entrecortada logré decir: «Mi familia, el yate, ellos me dejaron». Don Julián frunció el ceño, comprendiendo más de lo que yo alcanzaba a explicar. Lo vimos alejarse a toda velocidad. Ni voltearon a mirar. «¿Qué clase de gente hace eso?». «La clase de gente», susurré, «que se queda con 3.000 millones si yo no vuelvo. Y aquí quiero detenerme un momento contigo. ¿Alguna vez has sentido que las personas en quienes más confiabas te dieron la espalda justo cuando más los necesitabas? Escríbelo en los comentarios. Tu experiencia puede darle fuerza a alguien que hoy esté pasando por lo mismo y aún no sepa cómo enfrentarlo. Don Julián quiso llamar de inmediato a la Marina para reportar el rescate, pero le rogué que no lo hiciera. Si ellos se enteran de que estoy viva, me volverán a buscar. Necesito llegar a tierra sin que nadie lo sepa. Él me miró en silencio, midiendo mis palabras con esa sabiduría de hombre curtido por el mar. Finalmente, asintió. Hay veces que lo correcto no es lo que dicen las reglas. Lo voy a hacer a mi manera. Su nieto puso rumbo a un muelle escondido. Horas después, llegamos a una pequeña posada manejada por doña Lupita, una mujer de carácter fuerte que apenas me vio, me ofreció sopa caliente y un cuarto donde esconderme. No hizo preguntas. Solo me dio refugio. Esa misma noche, mientras Ricardo y Mariana seguramente fingían dolor ante las autoridades, yo estaba con un cuaderno en la mano, escribiendo el inicio de mi plan. Si ellos pensaban que me habían enterrado en el océano, se equivocaban. Yo iba a devolverles el golpe. Y no con gritos ni con violencia, con pruebas, con inteligencia, con la verdad. Aquella primera noche en la posada de doña Lupita apenas pude dormir. El cuerpo me dolía, pero lo que me mantenía en vela era el peso de la traición. No podía dejar de repetirme en la cabeza: ¿cómo llegó mi propio hijo a esto? Ernesto siempre decía que el dinero podía sacar lo mejor o lo peor de las personas. Con Ricardo, lo había sacado todo: ambición, frialdad, y la capacidad de justificar lo imperdonable. Doña Lupita me prestó una vieja computadora con conexión a Internet. No tardé en encontrar las noticias: viuda de magnate tecnológico muere en accidente marítimo en Puerto Vallarta. Las notas hablaban de mí como si ya estuviera enterrada. Incluso habían publicado una esquela en la que Ricardo y Mariana aparecían como hijos devastados. Lo que más me revolvió el estómago fue leer que solicitaban donativos a una fundación de Alzheimer en memoria de mi deterioro mental. Era la misma mentira que habían comenzado a fabricar para declararme incapaz. Esa madrugada tomé una decisión: si estaba muerta para el mundo, usaría esa ventaja. La muerte fingida era mi nueva identidad, y podía convertirme en la peor pesadilla de quienes me creían hundida en el mar. A la mañana siguiente, don Julián volvió a buscarme con un termo de café. Me encontró revisando impresiones de mis estados financieros y el testamento que Ernesto había dejado. ¿De verdad quiere enfrentarlo sola?, me preguntó. No sola, respondí. Necesito aliados. Personas que no estén envenenadas por su codicia. Él asintió. Tenía un contacto en Mazatlán, un expolicía retirado que ahora trabajaba como investigador privado. Se llamaba Javier Ortega, y según Julián, era discreto, terco y con un sentido de justicia que le había costado la carrera. Lo contactó por mí. Esa misma tarde, Javier llegó a la posada. Era un hombre de unos 50 años, cabello entrecano y ojos que parecían capaces de leer hasta lo que uno calla. Le conté todo: el yate, la caída, la conspiración,
las mentiras sobre mi memoria. Él escuchó en silencio, tomando notas. No está loca, señora, me dijo cuando terminé. Su hijo y su nuera no improvisaron nada. Esto se planeó con tiempo y ayuda desde adentro. Nadie puede mover tanto dinero sin abogados, contadores o médicos de su lado. Le mostré los documentos que Ricardo había querido que firmara en el barco. Javier los revisó con lupa. Esto es más que un fraude familiar. Aquí hay un entramado. Y si está dispuesta a enfrentarlo, yo me encargo de abrirles los ojos a las autoridades. Acepté su ayuda. Pero le pedí que mantuviéramos todo en secreto, incluso de la policía local. Yo no confiaba en que los contactos de Ricardo no llegaran hasta ahí. Javier sonrió con ironía. Bienvenida al México real, doña. Aquí la justicia oficial a veces sirve más para enterrar verdades que para sacarlas. Pasaron los días y Javier comenzó a reunir pruebas. Descubrió que Ricardo y Mariana no actuaban solos. Una abogada llamada Laura Méndez, especialista en herencias, había sido quien diseñó la estrategia legal para declararme incapaz y traspasar mis bienes. Encontró también registros de citas en una clínica privada de fertilidad en la Ciudad de México. Mariana había asistido en secreto varias veces, aunque públicamente aseguraba no querer hijos todavía. Yo no entendía nada, hasta que Javier me explicó. Ellos no solo querían su dinero. Querían un heredero perfecto para blindar la herencia. Y si Mariana no podía tenerlo, buscaban comprarlo. Me quedé helada. La idea de que pudieran traficar con un bebé para consolidar su plan era algo que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Mientras tanto, la farsa continuaba. Ricardo ofrecía entrevistas en medios locales, hablando de mi fragilidad y lo mucho que me confundía últimamente. Mariana lloraba frente a cámaras, asegurando que lo último que yo dije fue cuánto los amaba. Veía esas imágenes desde la posada y sentía que me ardía la sangre. Un día, Javier llegó con un sobre lleno de fotografías. Esto lo tomé afuera de su antigua casa en Guadalajara, me dijo. En las fotos se veía a Mariana entrando con bolsas de supermercado y a Ricardo cargando un portabebés. Adentro, la silueta de una mujer desconocida en uniforme de enfermera. Y lo más impactante, un llanto de bebé captado en una grabación. ¿Un bebé? Susurré incrédula. Mariana no estaba embarazada. La vi en el yate apenas hace una semana. Exacto. Ese niño no es de ellos, respondió Javier. Es la pieza que cierra su fraude. Me invadió una mezcla de dolor y rabia. No solo habían intentado asesinarme, ahora usaban a un inocente como parte de su teatro. Esa noche no concilié el sueño. Miraba el techo del cuarto de la posada y pensaba en Ernesto. Él siempre quiso que nuestra fortuna ayudara a la gente. Creó becas, apoyó hospitales, impulsó programas para jóvenes ingenieros. ¿Qué pensaría al ver a su propio hijo usando ese legado para comprar silencios y fabricar herederos falsos? Al amanecer, bajé a la cocina. Doña Lupita estaba preparando tamales. Le pedí uno y me senté con Javier y don Julián. No puedo seguir escondida. Les dije. Si me quedo aquí, ellos avanzarán hasta dejar todo cerrado a su favor. ¿Qué propone? Preguntó Javier. Contraatacar. Pero a mi manera. Planeamos los siguientes pasos. Necesitábamos pruebas sólidas, documentos, grabaciones, testimonios. Y también necesitábamos desestabilizarlos psicológicamente. Si ellos creían que yo era un fantasma que regresaba, cometerían errores. Javier propuso instalar cámaras ocultas en mi antigua casa. Don Julián, por su parte, ofreció usar su lancha para movernos de un lugar a otro sin levantar sospechas. Doña Lupita contactó a una joven que trabajaba como niñera y que podría darnos información sobre el misterioso bebé. Los días siguientes fueron de espionaje y tensión. Javier me llevó de noche a la casa que alguna vez fue mía. Aún tenía mi llave. Entramos por la puerta trasera. El corazón me latía a 1000. Sentí como si estuviera profanando mi propio pasado. En el despacho de Ernesto hallamos lo peor: carpetas con informes médicos falsificados,
cartas donde supuestamente yo pedía ser declarada incapaz, y un documento titulado Proyecto Aurora. Era un cronograma detallado de cómo iban a matarme, declarar mi muerte y consolidar la herencia. Ver mi nombre convertido en un proyecto me revolvió el estómago. Fotografiamos todo. Salimos antes de que regresaran. Mientras nos alejábamos por la calle desierta, escuché un sonido que me detuvo en seco, un llanto de bebé. Venía de dentro de la casa. Ese detalle me persiguió todo el camino de vuelta. ¿Quién era ese niño? ¿De dónde lo habían sacado? Al día siguiente, Javier me reveló más información. La abogada Laura Méndez no trabajaba sola. Tenía vínculos con médicos de clínicas privadas y con funcionarios de registros civiles. Su negocio consistía en acelerar herencias mediante la manipulación legal de ancianos ricos. Si alguien se oponía, terminaba con un accidente. No es solo su hijo, doña, me dijo Javier con gravedad. Es una red completa. Y usted es la primera que sobrevive para contarlo. Yo sentí un escalofrío. Ya no era solo mi historia. Era la historia de decenas de personas que quizá nunca tuvieron la oportunidad de denunciar. Aquel mismo día, con la ayuda de la niñera infiltrada, recibimos la confirmación. El bebé se llamaba legalmente Roberto Ernesto, pero había nacido apenas 3 semanas antes en circunstancias sospechosas. La supuesta madre, Mariana, no presentaba señales de parto reciente. Todo apuntaba a que el niño había sido obtenido mediante un vientre de alquiler ilegal o algo aún peor. Saberlo me llenó de rabia y también de determinación. Ese pequeño no tenía la culpa de nada. No iba a permitir que creciera en medio de una mentira construida sobre mi caída al mar y la sangre de una joven madre. Esa noche, mientras el mar golpeaba con fuerza la costa, comprendí que mi lucha ya no era solo por recuperar mis bienes. Era por recuperar mi dignidad, por honrar la memoria de Ernesto y por proteger a ese bebé que habían convertido en pieza de un fraude. Y aunque el miedo me atravesaba como cuchillo, también me daba energía. Porque un hijo me había traicionado, sí, pero aún me quedaban aliados, un pescador noble, una mujer de carácter y un investigador que no le temía a ensuciarse las manos. Con ellos a mi lado, estaba lista para volver del más allá y demostrar que aún no habían visto de que era capaz una madre engañada. Los días siguientes fueron una mezcla de adrenalina y silencio contenido. Cada paso que dábamos era un riesgo, pero también una pieza más del rompecabezas. Javier, con su mirada de sabueso cansado, llevaba un registro detallado de todo, nombres, fechas, movimientos bancarios. Yo, por mi parte, me convertí en su sombra. Ya no era la viuda frágil que ellos habían querido retratar. Era una mujer que había regresado del mar con más fuerza de la que jamás imaginó. Una mañana, Javier llegó a la posada con un fajo de papeles que había conseguido en el Registro Civil de Guadalajara. Entre ellos, un acta de nacimiento reciente, Roberto Ernesto. Padres, Ricardo y Mariana. Fecha, apenas 3 semanas antes. Lo increíble era que yo había visto a Mariana con mis propios ojos días antes, de pie en el yate, luciendo impecable, sin señales de embarazo ni parto. El acta era una falsificación. ¿Pero de dónde había salido el niño? Fue doña Lupita quien nos dio la pista. Mientras servía café, recordó a una muchacha que había pasado por la posada unos meses atrás. Se llamaba Sofía, jovencita de apenas 17. Venía de un albergue de Monterrey. Estaba embarazada y decía que iba a recibir apoyo de una pareja rica en la Ciudad de México. Nunca volvió. El nombre me retumbó en la cabeza como un trueno. Sofía Hernández. Una vida entera por delante y probablemente arrastrada a un destino oscuro por la misma red que casi me hunde a mí. Javier no tardó en confirmar nuestras sospechas. Con la ayuda de un contacto suyo en la clínica de fertilidad, descubrió que Sofía había sido usada como vientre de alquiler. Le habían prometido 50,000 pesos por entregar a su hijo a una pareja desesperada. Pero lo que no decían era que la chica nunca sobreviviría al parto. Cuando escuché eso, me quedé helada. Mi hijo y su esposa no solo habían intentado asesinarme. También habían construido su herencia sobre la muerte de una muchacha inocente. Mientras digería esa verdad, Javier me propuso un movimiento arriesgado: infiltrarnos nuevamente en mi antigua casa.
Esta vez no solo para fotografiar documentos, sino para plantar dispositivos de grabación. Si lograba captar a Ricardo y Mariana hablando de sus planes, tendríamos pruebas irrefutables. Acepté, aunque el miedo me recorría como corriente eléctrica. Aquella casa había sido mi refugio, el lugar donde celebré cumpleaños, navidades, donde Ernesto y yo vimos crecer a Ricardo. Ahora se había convertido en guarida de mis enemigos. Entramos de madrugada. Javier me pidió que me quedara vigilando mientras él colocaba micrófonos en la sala, el despacho y la recámara. Yo recorrí los pasillos con la linterna temblando en mis manos. Las paredes seguían siendo las mismas, pero la energía era otra, fría, hostil, como si me rechazara. En el despacho encontré algo que me hizo contener la respiración. Encima del escritorio había un sobre con la palabra Aurora escrita en marcador negro. Dentro, hojas impresas con un plan cronológico. Fase 1, incapacidad legal. Fase 2, accidente marítimo. Fase 3, consolidación patrimonial. Mi vida reducida a pasos estratégicos, como si fuera un negocio. Fotografié cada página con manos temblorosas. De pronto, escuchamos el sonido de un auto estacionándose frente a la casa. Ricardo y Mariana habían vuelto. Corrimos hacia la parte trasera. Desde el jardín escuché lo que me heló la sangre, un bebé llorando. Me escondí tras los rosales que yo misma había plantado 20 años atrás y los vi entrar cargando al pequeño. Mariana lo sostenía como si fuera un accesorio más. Ricardo, en cambio, parecía nervioso, mirando a todos lados. ¿Tú crees que alguien sospeche?, preguntó él. Nadie, respondió ella con frialdad. Con Laura cuidando los papeles y el registro, todo está cubierto. Me mordí los labios hasta casi sangrar. No podía salir corriendo, no podía gritar. Pero en ese instante juré que ese bebé jamás crecería bajo la mentira que ellos habían tejido. Esa madrugada regresamos a la posada. Javier descargó las grabaciones y pasamos horas escuchando fragmentos de conversaciones. Las piezas encajaban, la abogada Laura Méndez era el cerebro legal, y había más personas implicadas, médicos, funcionarios, contadores. No era un caso aislado. Era una red de crimen organizada para despojar a ancianos de su patrimonio. Lo peor llegó al escuchar a Mariana. Su voz sonaba como veneno dulce. Si ella sospecha, la volvemos a hundir. Esta vez no habrá rescate. Yo apreté los puños. No había duda, si descubrían que seguía viva, no dudarían en intentarlo otra vez. Fue entonces cuando Javier me planteó la estrategia más peligrosa. Si quiere vencerlos, tiene que aparecer. Pero no de golpe. Vamos a jugar con su miedo. Haremos que crean que la muerta camina entre ellos. Al principio pensé que estaba loco. Pero cuanto más lo analizaba, más sentido tenía. El miedo desestabiliza, y un error suyo podría darnos la prueba final para destruirlos. El primer movimiento fue un mensaje. Javier envió a la oficina de Laura Méndez un sobre con una nota manuscrita. Los reportes de mi muerte han sido exagerados. M. Imaginé sus rostros al leerla y sentí un fuego interno que me devolvía la dignidad. Ese mismo día, mientras ellos estaban en la notaría arreglando papeles, yo caminé hasta la puerta de mi antigua casa y toqué el timbre. Una mujer joven, la niñera, abrió con un bebé en brazos. Se llamaba Carolina. Sus ojos se abrieron como platos al reconocerme. «Dios mío», susurró. Usted está muerta». «Eso dicen», le respondí con calma. «Pero como ve, sigo aquí. Y ese bebé es mi nieto, aunque no de la manera en que ellos cuentan». Entré. El pequeño, con apenas semanas de nacido, me miró con unos ojos serios que me atravesaron el alma. Lo acaricié con ternura. «Hola, tesoro. Algún día sabrás la verdad de dónde vienes». Carolina me escuchó en silencio mientras yo le contaba todo: la traición, el yate, la falsificación de documentos, la muerte de Sofía. Cuando terminé, ella estaba llorando. «Yo sospechaba», dijo entre sollozos. Nada de esto parecía real. Pero nunca me imaginé algo tan horrible.
necesito tu ayuda, le pedí. Quédate aquí como siempre, pero empieza a guardar pruebas, fotos, mensajes, cualquier cosa. Ese niño merece justicia. Ella asintió con firmeza. Sabía que estaba arriesgándose, pero también sabía que la verdad era más poderosa que el miedo. Esa misma tarde, Ricardo y Mariana recibieron la nota misteriosa en la notaría. Javier los vigilaba desde una cafetería cercana. Contó que ambos salieron corriendo, pálidos, como si hubieran visto un fantasma. Y en cierto modo, así era, el fantasma de la madre a la que creyeron haber enterrado. Cuando regresaron a la casa, yo ya los esperaba en el sillón donde tantas veces había tejido con Ernesto. El rostro de Mariana se descompuso en un grito agudo. Ricardo se quedó paralizado con las llaves en la mano. «Hola, hijos», les dije con calma. «¿Cómo estuvo la reunión con su abogada?» El silencio fue sepulcral. Solo el bebé, en brazos de Carolina, llenaba la sala con sus pequeños ruiditos. Yo aproveché ese instante para clavarles la verdad en la cara. Ese niño no es suyo. Es el hijo de Sofía. Y algún día sabrá quién fue su verdadera madre. Ellos se derrumbaron en el sofá. Mariana intentó fingir indignación, pero le temblaba la voz. «No tienes pruebas». «¿Pruebas?». Reí con amargura. «Tengo grabaciones, documentos, testigos y, lo más importante, tengo vida. Ustedes no pudieron quitarme eso». Mientras hablaba, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba domado. Sabía que esta guerra apenas comenzaba, pero por primera vez no me sentía sola. Ese día marcó un antes y un después. Ellos ya no eran los cazadores. Ahora eran las presas. Después de ese primer enfrentamiento en mi antigua sala, el ambiente se volvió irrespirable. Ricardo y Mariana no sabían si estaban frente a una mujer de carne y hueso o frente al espectro de la madre que habían intentado ahogar en el Pacífico. Yo, en cambio, disfrutaba cada segundo de verlos tambalear en su propio teatro. Carolina se retiró con el bebé al cuarto contiguo, dejándonos a solas. Yo me mantuve erguida, con la voz firme, aunque por dentro mi corazón latía como tambor de guerra. «Escúchenme bien», les dije. «No vine a negociar, ni a suplicar. Vine a mirarlos a los ojos y recordarles que intentaron asesinarme. Y que fallaron». Ricardo tragó saliva. Mariana, en cambio, recuperó un poco de su veneno. «Aunque estuvieras viva, nadie te creería. Estás loca. Lo hemos documentado todo. Los médicos, los abogados, todos saben que padeces problemas de memoria. ¿De verdad creen que pueden sostener esa mentira frente a mí?», respondí, sacando de mi bolso una grabadora encendida. «Cada palabra que han dicho aquí ya está registrada». Los dos se miraron, pálidos. Yo continué. «El tiempo de las farsas se terminó. Quiero que sepan que no solo tengo pruebas, también tengo aliados». En ese momento, escuchamos pasos acercándose desde la puerta trasera. Era Javier Ortega. Entró con calma, saludándome con un gesto breve. «Buenas noches», dijo. «Espero no interrumpir la reunión familiar». Ricardo se levantó de golpe. «¿Quién demonios es usted?». «Soy la persona que va a asegurarme de que paguen por cada mentira y cada muerte que han dejado a su paso», contestó Javier, mostrando su placa de expolicía y una cámara en la mano. «Ah, y todo lo que acaban de decir ya se está transmitiendo en tiempo real a un servidor seguro». Mariana perdió el color. Intentó sonreír con desdén, pero su voz temblaba. «No tienen idea de con quién se meten. Laura Méndez no los dejará salirse con la suya. Ella tiene contactos en los juzgados, en el registro, en los hospitales. Ustedes no pueden ganar». Yo di un paso al frente. «Tal vez no pueda ganar sola. Pero ahora mismo, Laura no tiene idea de que estoy viva, ni de que tenemos pruebas suficientes para hundirla junto a ustedes». Esa noche nos retiramos de la casa dejando a Ricardo y Mariana en un estado de shock absoluto. El siguiente paso era arriesgado. Debíamos enfrentarnos directamente a la mente maestra, la abogada Laura Méndez. Javier sugirió organizar una trampa. «Ella es fría,
calculadora. No se ensuciará las manos a menos que crea que todo está bajo control. Tenemos que provocarla hasta que confiese lo que realmente hace. La estrategia fue sencilla en papel, pero peligrosa en ejecución. Yo debía entregarme para negociar. Laura tenía que creer que podía convencerme de desaparecer voluntariamente, de aceptar que mi vida llegaba a su fin. Solo así bajaría la guardia. Pasamos días preparando la escena. Javier instaló micrófonos en la casa, Carolina colaboró desde dentro fingiendo lealtad a Ricardo y Mariana, y doña Lupita se encargó de conseguir un contacto en medios dispuesto a recibir pruebas cuando todo estallara. Mientras tanto, Ricardo y Mariana seguían recibiendo sobres anónimos con notas mías, frases cortas que los enloquecían. No todos los fantasmas descansan en paz. Tu hijo sabe la verdad. Cada palabra era un golpe a su paranoia. Finalmente, recibimos la confirmación. Laura Méndez viajaría desde la Ciudad de México para resolver el asunto. Javier la había rastreado gracias a un informante. Llegaría un viernes por la tarde, directa a la casa. Esa tarde, el aire se sentía espeso. Yo me presenté puntualmente en la casa. Ricardo abrió la puerta con gesto derrotado. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi sin soberbia, casi como un niño perdido. Mamá, susurró. Esto ya se nos salió de las manos. Eso pasó desde el momento en que permitiste que Mariana te arrastrara a esto, le contesté sin suavizar la voz. Entré. Mariana estaba sentada en el sofá, mordiendo las uñas, nerviosa. El bebé dormía en el cuarto con Carolina. No pasaron ni 10 minutos cuando la puerta principal se abrió con firmeza. Era Laura Méndez. Su presencia imponía. Vestía un traje impecable, cargaba un portafolio de cuero y caminaba como quien controla la sala aunque sea visitante. Sus ojos, fríos y analíticos, recorrieron la estancia hasta detenerse en mí. Señora, dijo con una sonrisa gélida. Qué sorpresa verla de pie. Había escuchado que había sufrido un accidente. Eso mismo escuché yo, le respondí. Pero parece que no fue tan fatal como ustedes esperaban. Laura dejó el portafolio sobre la mesa. Lo que buscamos aquí es sencillo. Usted está cansada, enferma, confundida. Lo mejor sería firmar unos documentos que aseguren el futuro de su hijo y del niño. A cambio, le garantizo una vida tranquila, sin preocupaciones. Javier y yo intercambiamos una mirada. Era el momento de apretar la trampa. ¿Y qué pasa con Sofía?, pregunté con voz firme. La muchacha que murió para que ustedes tuvieran ese bebé. Por un instante, la máscara de Laura se resquebrajó. Luego recuperó su compostura. No sé de qué me habla. Claro que sí. Tengo copias de los contratos, de las transferencias en efectivo, de los informes médicos falsificados. Tengo testimonios y grabaciones. Y si algo me llega a pasar, todo eso se hará público en cuestión de horas. Laura me miró con una calma que helaba la sangre. ¿Así que ese es su plan? Convertir esto en un escándalo. ¿Cree que me intimida? He manejado más casos de los que puede imaginar. Ancianos con fortunas gigantes, familias desesperadas. Algunos murieron de manera trágica, otros firmaron sin entender nada. ¿Sabe cuál es el común denominador? Que todos terminaron olvidados. Pues esta vez se equivocó, le respondí, levantando la grabadora. Porque aquí nadie se olvidará. En ese instante, Javier salió de la habitación contigua con una cámara encendida. Todo está registrado, licenciada. Cada palabra. Lo que ocurrió después fue un caos controlado. Laura intentó huir, pero afuera ya esperaba don Julián con su camioneta bloqueando la salida. Ricardo se desplomó en un sillón, con la mirada perdida. Mariana gritaba que todo era mentira, que la estábamos difamando. Pero lo esencial ya estaba hecho, teníamos su confesión y pruebas suficientes para exponer a toda la red. Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo al bebé, respirando suavemente en su cuna. Pensé en Sofía, en cómo sus 17 años habían sido arrebatados para alimentar la ambición de otros. Pensé en Ernesto, en lo orgulloso que estaría de ver que, aunque casi me arrancan la vida, yo había regresado para defender lo que él me había confiado.
Y sobre todo, pensé en Ricardo. No importaba cuánto intentara justificarlo, había participado en mi intento de asesinato. Era mi hijo, sí, pero también era mi enemigo. Esa verdad me dolía más que cualquier golpe del mar. Al amanecer, Javier llegó con noticias. Había contactado a un fiscal federal dispuesto a escuchar el caso. La red de Laura Méndez se había vuelto demasiado descarada, y las autoridades ya tenían sospechas. Nuestra evidencia era la pieza que faltaba. Esto apenas empieza, me dijo. Cuando ellos sepan que usted está viva, no se quedarán de brazos cruzados. Habrá represalias. Que vengan, respondí. Pasé por la muerte una vez, no me asusta enfrentar la otra. Ese día marqué el rumbo definitivo. No iba a huir más. No iba a esconderme en posadas ni a temblar en rincones. Era hora de dar la cara y derribar todo el imperio podrido que habían levantado con mi nombre. La viuda que habían dado por muerta había vuelto. Y esta vez, no pensaba perdonar. La operación final fue meticulosa. Javier y sus contactos federales coordinaron un operativo en varias sedes, la casa, la notaría y la clínica implicada. Yo permanecí en la casa como señuelo, sabiendo que todo se precipitaría. Al llegar la policía federal, Ricardo vio por la ventana su rostro desfigurado. Mariana intentó quemar documentos. Las cámaras ocultas lo registraron. Laura Méndez fue detenida en su despacho con pruebas en su ordenador. Los cargos fueron contundentes: conspiración para homicidio, fraude, falsificación, tráfico de personas y abuso de ancianos. Cada cargo iba acompañado por grabaciones, correos, transferencias y el testimonio de Carolina y de la niñera que había cuidado a Sofía. La prensa explotó. La historia de la viuda que fingió su muerte para exponer a su familia llenó titulares. A mí no me importó la fama, quería la verdad. En el juicio, las pruebas fueron demoledoras. Laura intentó negociar, pero la evidencia la dejó sin defensa. Ricardo y Mariana aceptaron acuerdos. Él recibió 25 años y ella 20. Otros cómplices, médicos y funcionarios, también fueron sancionados. Lo esencial fue la reparación cuando fue posible. El fiscal trabajó con organizaciones sociales para localizar a la familia biológica de Sofía. Tras varios encuentros emotivos, se acordó que yo adoptaría al niño si la familia lo permitía. Quería que creciera sabiendo la verdad desde el inicio, con la memoria de su madre presente. Escuchar los relatos de otras víctimas me golpeó fuerte. Ancianos que habían perdido casas, nietos y dignidad. Fui testigo principal en varios procesos. Conté desde el empujón en alta mar hasta el plan Aurora. Revivir los detalles fue duro, pero necesario para que los jueces entendieran la sistematicidad del crimen. Tras el veredicto, la casa volvió a mi nombre. La volví habitable poco a poco. El proceso de adopción fue largo, con entrevistas y evaluaciones. La familia biológica de Sofía aceptó que yo criara al niño, y propusimos mantener viva la memoria de su madre en su crianza. Fue un pacto que respeté con devoción. Nombramos al pequeño Roberto Seba, uniendo el nombre de mi esposo y el de su madre biológica. Verlo dar los primeros pasos, reír y decir abuela de forma torpe y perfecta curó heridas que ninguna sentencia habría abierto. Cada sonrisa suya confirmó que la vida se puede reconstruir. Con el tiempo fundé una organización para proteger a adultos mayores, denunciar fraudes y ofrecer asesoría legal. Con Javier y otros aliados organizamos talleres en comunidades costeras y urbanas. Doña Lupita y don Julián fueron voluntarios. Su apoyo fue clave. ¿Perdoné a Ricardo? No es tan sencillo. Hay heridas que no se cierran del todo. Él escribe cartas pidiendo perdón y mostrando arrepentimiento. No le respondo. La misericordia no es automática. A veces me asomo al balcón y recuerdo a la madre que fui. Eso me ayuda a mantener perspectiva. 5 años después, el niño tiene 5 años y llena la casa de risa. Le contaré la verdad con cuidado, que hubo quienes lo amaron tanto que arriesgaron todo por protegerlo, que hubo quienes traicionaron y que la justicia tardó, pero llegó. Quiero que aprenda a distinguir el amor verdadero de la apariencia. Aún siento miedo a ratos, una huella natural de lo vivido. No lo oculto, pero tampoco dejo que gobierne mis decisiones.
Aprendí que la dignidad no se negocia, se defiende. Y que, incluso si te arrojan al fondo del mar, puedes encontrar quien te rescate y te devuelva a la orilla. En las audiencias, testigos que habían permanecido callados recuperaron la voz. Un médico explicó cómo se alteraban expedientes y un contador mostró transferencias disfrazadas. Cada testimonio sumó pruebas. Las sesiones en sala fueron largas y dolorosas, con familiares que buscaban respuestas por pérdidas similares. Esos relatos activaron investigaciones en otras regiones y la red empezó a desarmarse. Se adoptaron medidas para reparar daños, se congelaron cuentas y se constituyeron fondos para indemnizar a víctimas. Parte de lo recuperado se destinó a programas de salud y a asesoría legal para personas mayores. Fue una tarea lenta, con recursos y apelaciones, pero la presión ciudadana y la documentación probatoria obligaron a actuar. Mi vínculo con la comunidad cambió. Al principio hubo escepticismo sobre la capacidad de una mujer mayor para liderar esto. Con talleres y charlas prácticas sobre protección patrimonial y detección de fraudes, la percepción se transformó. Revisábamos poderes notariales, enseñábamos señales de alerta y explicábamos cómo denunciar sin exponerse. Doña Lupita y don Julián se convirtieron en voluntarios infatigables. La cotidianidad con Roberto Serra fue sanadora. Sus risas llenaron rincones vacíos. Le contamos la historia de su madre con cuidado y colocamos un pequeño espacio con su memoria en su cuarto. El proceso de adopción se resolvió legalmente con la aprobación de la familia biológica, y el niño creció con la verdad incorporada como parte de su identidad. Ver a Ricardo entrando a prisión fue un golpe. No celebré su caída, fue dolor. Él envía cartas pidiendo perdón, pero no he respondido. La distancia me ha permitido sanar y decidir con claridad qué tipo de vínculo, si alguno, podría existir en el futuro. Con el tiempo escribí artículos y un libro breve con pautas para evitar fraudes. No buscaba fama, buscaba herramientas prácticas. Organizaciones civiles replicaron los talleres en otras ciudades y nos pidieron apoyo para formar redes de prevención. Si me preguntas si volvería a fingir mi muerte, diría que cada decisión tuvo costo. Pero si mi acción salvó a un niño y evitó que otras familias fueran víctimas, lo haría otra vez. La verdad y la dignidad valen más que la comodidad del silencio. Hoy, cuando escucho reír a Roberto Serra en el jardín, sé que la vida se pudo recomponer. No borra el daño, pero permite construir algo nuevo sobre las ruinas. Si esta historia ayuda a alguien a revisar un documento antes de firmar, entonces todo habrá valido la pena.